como estos que siguen dando herramientas, digamos, que siguen haciendo preguntas que son pertinentes para pensar el presente. Y con Weber también nosotros cerramos esta primera parte de la materia, ¿sí? Lo cual está bueno porque vamos a cerrar con un muchacho pesimista. Van a ver que Weber es un tipo que se la pasa mal, básicamente, que ya al final de su vida medio como que no cree en nada. Así que para los que siguen después del segundo cuatrimestre es como la primera parte de la película que termina mal y uno se queda como esperando pronto que llegue la segunda parte para ver si levanta. Y bueno, y para los de las comisiones de historia, de geografía, de letras que no continúan el segundo cuatrimestre es un final trágico, digamos, nada más. Pero bueno, van a ver que Weber, así como es un tipo que ya no cree en nada, es un tipo apasionado y eso también está bueno. Para que nos hagamos una idea entonces de quién es este muchacho al cual le vamos a dedicar nuestras últimas clases, porque digamos de acá al fin del cuatrimestre, que nos queda más o menos un mes, ¿estamos de acuerdo de clases? ¿Sí? Día más, día menos, nos vamos a volcar a Weber. Y Weber es un tipo, bueno, que nace en 1864 en Alemania, viene de una familia bastante acomodada. De hecho, después cuando esté ya como profesor consagrado, por suerte va a cobrar una herencia que le permite, no digamos no trabajar más en la vida, porque me va a parecer que los profesores no trabajamos, digo, pero bueno, en los últimos años de su vida cobra una herencia que le permite vivir más tranquilo, digamos, porque su familia tenía una fábrica textil en Alemania, y con eso vive más tranquilo. Y viene de una familia muy vinculada a la política. El padre es un tipo que está metido en la política de la Alemania de su época, y Weber se cría, digamos, en ese ámbito, con un padre que es de la religión protestante y una madre calvinista. Esto no sé si les significa algo. ¿Hay alguno de ustedes que profese la religión protestante o alguna de las ramas del protestantismo? Ahí, Esteban, lo conozco. ¿De qué rama? Yo soy bautista. Bautista. ¿Alguien más? ¿No hay otros protestantes, bautistas, calvinistas, metodistas? ¿No? ¿Ni de formación, ni de cuando eran chicos? ¿No? Herejes. Bueno, vamos a ver si después podemos contar un poco de estas divisiones, de qué es esto de los bautistas, los calvinistas, en fin. Cuestión que, bueno, decía, Weber vive en una infancia bastante tranquila, con una familia relativamente acomodada, vinculada a la política. La cuestión es que Weber, nuestro Weber, Max Weber y su hermano Alfred van a participar, y esto es quizás un dato como para tener en cuenta, en qué momento están escribiendo, rodeados de quién. Weber era un tipo que vamos a ver que en su vida se codea con muchos otros profesores, artistas, intelectuales, algunos tipos medio locos, y se juntaban los domingos todos en la casa de Weber a tomar el té y tenían largas discusiones. Tenemos un amigo que es Otto Gross, que él mismo se dice que es profeta de los modos de vida alternativos, un tipo bastante dado a las sustancias ilegales, que es líder de un movimiento erótico. En ese mismo grupete de tomadores de té de domingo, básicamente la que organiza, la que arma toda la movida, como siempre, es Marianne Weber, la mujer de Weber, que ahí la vemos en sus años mozos. Renata, preguntá quién profesa esa religión. ¿La religión del movimiento erótico? No quisiera, porque entre que ninguno me tiene una... Sí, debería, sí, todo. Digo, acá tengo una lista de posibles religiones de todo tipo que probablemente estén por ahí. Pero bueno, decía, Marianne Weber es una persona que registra este nombre porque es la mujer de Weber, que no solamente que le sirve al té a todos los amigos que se juntan los domingos, sino que participa activamente de esas discusiones. De hecho, va a terminar siendo una líder feminista, Marianne Weber, y muchas de las alumnas de Weber
que dicho sea de paso, alguna también fue medio un amante, admiran mucho a Marianne Weber como un modelo de mujer, ¿sí? de líder, como les decía, feminista, lucha por los derechos del sufragio femenino, etc. Otro de los amigos que va a andar por ahí tomando el té es un tal Troeltsch, que es un teólogo protestante con el que Weber va a viajar a Estados Unidos, y eso le va a cambiar bastante, no sé si la vida, pero va a influir mucho en el texto que hoy vamos a ver, que es la ética protestante. Y bueno, después, como les decía, actores y estas religiones que ustedes profesan. Decía, Marianne Weber es importante porque, por ejemplo, una de las grandes obras, grandes en todo sentido, ¿no? Una de las grandes obras de Weber, que es esta de Economía y Sociedad, donde ahora vamos a ver que nosotros vamos a ver algunos de los capítulos de Economía y Sociedad, ¿sí? Para que ustedes tengan una idea más allá de qué es esa fotocopia sale de acá, ¿sí? Y esto en realidad es una recopilación de trabajos que Marianne Weber, como esposa solícita, se dedica a rejuntar cuando Weber ya está muerto, ¿sí? O sea que en realidad Weber nunca dijo, a la pucha, mirá el libraco que metí, ¿sí? Sino que es algo que publica Marianne una vez que Weber fallece en 1920. Entonces decíamos, bueno, Weber está rodeado de estos muchos amigos que van a andar pasando por ahí. Es difícil definir a Weber, ¿sí? Fíjense, ahí hay un signo de pregunta, si es el padre de la sociología, de la ciencia política. Los que venimos de la ciencia política nos sentimos un poco como defraudados cuando lo ponen a Weber como padre de la sociología, y nos sentimos huérfanos, porque para nosotros Weber también es el padre de la ciencia política. Pero Weber básicamente desarrolla sus estudios en el campo del derecho, en el campo de la economía, y en una cosa que lo va a marcar mucho en lo que va a ser su metodología, pero su metodología sociológica, ¿sí? De cómo llevar adelante el estudio de la sociedad, que es a través de la historia, ¿sí? Y de lo que vamos a ver para Weber, lo que es el método histórico comparativo. O sea que Weber es un tipo siempre preocupado por la historia, ya desde su etapa, digamos, de estudiante. La década de 1890, o sea, cuando está teniendo alrededor de 20 y pico de años, digamos, ¿sí? Llegando casi a los 30, es un tipo muy prolífico, publica, qué sé yo, y de repente colapsa, ¿sí? Weber tiene un par de años que, como diría Marianne, que así como es buena y le publica todo lo que él dejó por ahí tirado, no deja de contar las intimidades de Weber, y dice, Weber se pasó como 4 años mirando el empapelado, ¿sí? 4 años, 5 años mirando el empapelado, ¿sí? Que es ahí lo que ustedes tienen como la crisis nerviosa, elegantemente lo vamos a llamar crisis nerviosa. Tanto es así que renuncia a su cargo de profesor, o sea, abandona todo para mirar el empapelado. Y cuando va saliendo de esta crisis nerviosa, Weber tiene como 2 cosas bastante importantes, digamos, que Marianne Weber cuenta como importantes para Weber, que por un lado va a leer un texto que vamos a ver si podemos hablar un poquito de eso, que es La filosofía del dinero, que es un texto de Simmel, por eso estaba con Simmel en la cabeza, ¿sí? Simmel es otro de estos amigos que pasa a tomar el té por la casa de Weber. De hecho es quien le muestra a Weber los textos de Marx, o sea, todo lo que Weber va a conocer de Marx es gracias a este amigo Simmel que se lo introduce. Y por un lado, entonces, quizás vamos a tener tiempo de contar por qué este libro es tan importante para Weber. Y después lo otro que pasa en 1904, en los últimos meses, Weber se va a Estados Unidos con este amigo que les decía, este teólogo Troeltsch, un teólogo protestante, y van por digamos, por lo que son las colonias, ¿sí? Protestantes en Estados Unidos. ¿Vieron cómo se ven las películas? Ustedes son muy jóvenes, así que no voy a hablar de la familia Ingalls. ¿Ubican la familia Ingalls? ¡Ay, qué alivio! Me siento más joven que nunca. Bueno, excelente. ¿Vieron la familia Ingalls? Sí, son pequeñas comunidades donde está el señor, el más malo de todos, que es el dueño del mercado, que medio como que les cobra cualquier cosa, pero después está el papá Ingalls, que es re bueno, trabaja, toca el violín, le hace trenzas a las hijas, y está el pastor,
¿no? ¿Se acuerdan? Una figura central de esas comunidades es el pastor, que es un pastor protestante y es como el que organiza, digamos, la comunidad. Y Estados Unidos estaba plagada de este tipo de comunidades que Weber va visitando con este amigo protestante que es quien le va, digamos, explicando, porque Weber sabe mucho de historia pero no de teología. ¿Qué es la teología? El estudio de la religión, ¿no? Weber no viene de los estudios sobre las religiones y tiene este amigo que le da una mano que a la sazón, este Troechel, además de ser muy amigo, después va a vivir muchos años en la misma, como en el mismo edificio que vive Weber, unos pisos más arriba. Entonces, eso va a hacer que hubiese una amistad muy perdurable. Y cuestión que entonces Weber vuelve de este viaje por Estados Unidos y ahí publica el primero de los ensayos del texto que hoy nos vamos a meter a trabajar, que es la ética protestante y el espíritu la ética protestante y el espíritu del capitalismo. ¿Sí? Que inclusive, fíjense cómo sería esta amistad con Troechel, que en un primer momento las ideas que ahí se presentan eran presentadas como la tesis Weber-Troechel, ¿sí? Como si fueran realmente de uno y de otro. Y la verdad que es medio difícil saber, ¿sí? Quién le afanó la idea a quién o no, pero la verdad es que Troechel tampoco se lo echa en cara, digamos, sino que al contrario, Troechel le agradece a Weber porque realmente resulta como un maestro para él. Bueno, cuestión que eso hace que Weber vaya mejorando. En 1909 fundan con Simmel, este amigo que les contaba, y con Tony, que es otro sociólogo más clásico todavía de Alemania, la Sociedad Alemana de Sociología, y estalla la Primera Guerra Mundial. ¿Sí? Ahora vamos a ver si nos detenemos un poco en eso, pero Weber, que había tenido formación militar, el primer año y medio, digamos, de la guerra, a Weber lo convocan, digamos, de las Fuerzas Armadas como director de como 9 hospitales de campaña. Así que Weber ahí abandona, digamos, los estudios y se embarca en la dirección de estos 9 hospitales militares. Y después continúa, una vez que, digamos, es liberado, que es hacia 1916 más o menos, hasta fines del 15, vuelve a este tema que lo empezaba a apasionar, que era la sociología de las religiones. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Me siguen? Que me cuento. Bien. ¿Qué pasa cuando termina la guerra en Alemania? ¿Cómo le va a Alemania en esta guerra? ¿Algunos saben? Mal. Bien, pensé que me hacía una guarangada. Sí, ¿le va? Sí. Para atrás. Sí. Alemania pierde territorios, queda endeudada, es obligada a pagar, ¿sí? Alemania termina siendo identificada como la responsable del inicio de esa Primera Guerra Mundial, cosa que podríamos discutir, digamos, en una guerra que estaba por empezar más temprano que tarde, digamos, pero bueno, como Alemania es la que da el último pasito, vieron como tipo, el otro día hablábamos, ¿no?, del pan y queso, ¿no? Dice, bueno, el que da el último paso justo es Alemania, entonces cuando termina la guerra, Alemania es bastante responsabilizada por todo esto, y a Weber lo llaman justamente en 1918 como consultor para la firma del Tratado de Paz.